La leyenda del hombre conejito tiene sus raíces en el pasado, hace muchos, muchos años. En realidad, no comenzó hasta 1931, después de que ya se habían cometido varios asesinatos. Para verificar la historia, puedes visitar la antigua biblioteca Clifton, ubicada en Clifton, Virginia del Norte, EU. Lo que te voy a contar es completamente verídico. Aunque nunca he visto al hombre conejito, todos en Clifton creen que es real. Para entender mejor la historia, el puente es una carretera de un solo carril que pasa por debajo de una vía de ferrocarril doble encima, dentro del bosque a lo largo de un camino de grava. En 1903, había un asilo enterrado en lo profundo del desierto de Clifton. Poco después de la Guerra Civil, la gente comenzó a habitar la zona, con una población de alrededor de 300 personas. Era un pueblo muy pequeño. Sin embargo, a la gente no le gustaba la idea de tener un asilo a kilómetros de distancia, así que se reunieron y firmaron una petición indicando que el asilo se mudaría a otro lugar. Se aprobó la petición y se construyó un nuevo asilo, que ahora se conoce como Prisión de Lorton, una instalación temporal hasta que los convictos reciban la sentencia adecuada. En el otoño de 1904, los convictos fueron reunidos y amontonados en un autobús que los transportaría a Lorton. De alguna manera, durante el viaje no muy lejos de donde partieron, el autobús tuvo que desviarse para evitar algo. El autobús empezó a volcarse y pronto estaba rodando en un terrible rumbo de colisión. La mayoría de los presos resultaron heridos, pero lograron escapar del autobús y huyeron al bosque nocturno. Más tarde, a la mañana siguiente, comenzó una investigación de la policía local y comenzaron a reunir a los convictos fugitivos. Las horas se convirtieron en días, los días en semanas, las semanas en meses. Todos se recuperaron después de 4 meses, excepto 2 personas, Marcus Abalster y Douglas J. Grifo. Durante la búsqueda de ambos hombres, la policía encontró aleatoriamente conejos muertos, a medio comer y desmembrados, de vez en cuando a lo largo de la búsqueda. Finalmente, encontraron a Marcus muerto junto al puente de la estación Fairfax, ahora conocido como Bonneman's Bridge. En su mano sostenía una herramienta parecida a un martillo-cuchillo, hecha con una piedra afilada y ramas de mango bastante resistentes. No pensaron en nada, y no les importó cómo murió, solo que lo arrestaron y ya no tenían que preocuparse por él. Tenían un nombre para Marcus, pero más tarde se darían cuenta de que habían llamado a la persona equivocada, Bunnyman. Aún buscando a Douglas, siguieron encontrando conejos muertos y a medio comer de vez en cuando mientras continuaba la búsqueda. Finalmente, a partir de ese momento nombrarían a Douglas el hombre conejito. Habían pasado 3 meses y la policía había abandonado la búsqueda el 7 de abril de 1905. Todos asumieron que el hombre conejito ya estaba muerto, si no desaparecido, así que continuaron con sus vidas de pueblo pequeño. En octubre, la gente empezó a ver conejos muertos reapareciendo de la nada y empezó a temer lo invisible. Llegó la noche de Halloween y, como de costumbre, un grupo de niños habían ido al puente esa noche para tomar una copa y hacer lo que hacían los niños de su edad en el siglo XX. Llegó la medianoche. En cuestión de minutos, la mayoría de los niños se habían ido. Solo quedaron 3 en el puente. Justo a medianoche, supuestamente una luz brillante regresó desde el interior del puente donde estaban los niños y menos de un par de segundos después, todos estaban muertos, con las gargantas cortadas con algún tipo de herramienta que fue encontrada por Marcus del otro fugitivo. No solo les cortaron la garganta, sino que a lo largo de todo su pecho había largos cortes que los destripaban. Para colmo, el hombre conejito colgó a ambos chicos de un borde del puente, con una cuerda alrededor del cuello, colgando del paso elevado con las piernas colgando frente a los autos que pasaban. Las mujeres fueron colgadas de la misma manera al otro lado del puente. Esto sucedió en Halloween de 1905, y después de eso, no volvieron a ver ni escuchar nada de él durante un año más. Se acercaba Halloween de 1906, y tanto los padres como los adolescentes de Clifton aún recuerdan el incidente ocurrido hace un año en el puente, su puente, el puente de Bunnyman. Esa noche, 7 adolescentes se quedaron justo antes de la medianoche en el puente.
Sin pensarlo, 6 permanecieron dentro del puente, mientras que Adrian Atala, se había mantenido a una buena distancia del puente, esperando tener tiempo suficiente para escapar si volvía a suceder lo mismo. Escuché los gritos ensordecedores provenientes del puente, duraron solo unos segundos, y 5 segundos después todos fueron colgados del borde del puente, igual que los cadáveres del año anterior. No conté todo lo que vi, solo salpicé palabras aquí y allá que algunas personas juntaron para contar su historia. Nadie lo entendió, ni siquiera le creyó. La acusaron del asesinato y la encerraron en el asilo de Lourdes. En 1913 sucedió lo mismo con 9 adolescentes esta vez. Noche de Halloween otra vez. Adrian todavía estaba encerrada. Le retiraron la sentencia, pero ya era demasiado tarde. La locura finalmente la había conquistado. Incluso si la liberaran, estaba demasiado enferma para tener una vida digna. Así pasó el año que le quedaba en el asilo hasta que finalmente murió en 1953, de shock. Nadie sabe exactamente de qué se sorprendió, pero supuestamente murió en sus sueños, soñando con aquella noche espantosa. Quizás los Bunnymen finalmente habían llegado a ella. Sin embargo, se habían producido más asesinatos. Aunque después de los asesinatos de 1913, la mayoría de la gente se mantuvo alejada del puente en Halloween. Llega 1943 y 6 adolescentes salen a pasear la noche de Halloween. Un par de horas después, todos muertos, de la misma manera que todos los demás. Se llevaron a cabo investigaciones, pero, como de costumbre, no se descubrió nada. En 1976 ocurre la misma situación, esta vez con solo 3 personas. El único otro incidente ocurrido desde entonces fue en 1987. Janet Charlatere estuvo disfrutando de la noche con sus 4 amigas. La noche de Halloween finalmente había llegado y habían salido en auto a disfrutar de la noche después de invadir las bolsas de dulces de los niños. Se habían instalado alrededor de las 11 en el puente, esperando que llegara la medianoche. No creían en el mito, así que decidieron verlo con sus propios ojos y seguramente serían los únicos que resistirían al hombre conejito. Esperaron unos 55 minutos aproximadamente, casi a medianoche, hasta que Janet empezó a asustarse un poco. Todos habían estado haciéndose bromas unos a otros, saltando de los arbustos y gritando, así que ella ya estaba un poco alterada. Y luego llega la medianoche. Mientras está completamente asustada, casi ha salido del puente cuando las luces se vuelven muy brillantes en el interior. Cuando eso sucede, su cuerpo está a medio camino fuera del puente. Ella ve que su piel comienza a desgarrarse en el pecho, pero nada la perfora. Finalmente logró salir del puente, completamente horrorizada. Ella golpea un cuerpo colgado, dejándose inconsciente. Cuando despierta, descubre que su cabello se ha vuelto blanco y ha estado sangrando. Tuvo suerte de que el corte acababa de comenzar. No estuvo nada mal. Se fue y nunca regresó a ese puente. La han visto sentada en un banco oscilante en su balcón todas las mañanas. Solo mirando en dirección al puente a un par de millas más abajo. Hasta el día de hoy, todavía puedes encontrarla en ese banco todas las mañanas. A partir de entonces, la historia permanece intacta, impasible. La noche de Halloween, encontrarás un grupo de personas merodeando por el puente, bebiendo, fumando, pero minutos después de la medianoche, todos se van. Así ha sido durante los últimos 5 años que visité el puente la noche de Halloween. Aunque no sea la noche de Halloween, cualquier noche que vas allí sientes la presencia de la muerte esperando el cielo nocturno de Halloween, anhelando que se derrame más sangre en su nombre, el Bunnyman.